Hola, ¿qué tal? Segundo intento, voy a compartir la clase de facilitadores de procesos de paz. En esta ocasión la voy a compartir abierta en Facebook por si a alguien le puede interesar el tema. Es un tema relevante, es un tema que puede ser de interés para todo público, es un tema que en este mes se vuelve, se vuelve tendencia, que es el tema de la prevención suicida. Entonces, esta clase originalmente estaba dirigida solamente a las alumnas y a los alumnos de la formación de facilitadores en procesos de paz, que es un entrenamiento que tenemos aquí en Centro Red, pero voy a compartirla para quien le pueda interesar. Está bien si alguien cree que el contenido puede ser de interés para alguien más, em, pues lo puedes compartir, ¿no? Entonces voy a empezar por compartir mi pantalla. Bueno, la clase que estoy queriendo compartir se llama Cuidado para la persona que piensa en suicidarse y sus seres queridos. Un facilitador, Carlos Ávila Pisuto, para la formación de facilitadores en procesos de paz y para quien se puede enriquecer del contenido aquí presentado. Pues entonces, decimos, llega el 10 de septiembre, Día de la Prevención Suicida. Hasta aquí llegué con la otra transmisión que se me interrumpió en parte porque me dio un acceso de tos y en parte porque tuve problemas técnicos para manejarlo. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. Y vientos. Entonces, el 10 de septiembre, Día de la Prevención Suicida. Entonces, las redes sociales hacen el trabajo que hacen de buscar atraer gente para mirarlas y entonces se empiezan a inventar maneras de mantener la atención en ellas mismas, ¿no? Entonces las redes sociales pues se vuelven parte de la prevención o del intento de prevención de la conducta suicida o del pensamiento suicida o de la persona para la protección para la persona que quizás esté pensando en quitarse la vida. Pues muchos de mis colegas y otras personas preocupadas por el bienestar comparten ideas, comparten memes, comparten eh, planteamientos que consideran pudieran ser valiosos en este contexto, ¿no? En este aspecto. Espérenme tantito que tengo una clase para... Listo. Entonces, los, los colegas empiezan a compartir cosas, las personas empiezan a compartir cosas. Y una de las cosas que empezamos a compartir con manera bastante frecuente son estas fotografías de personas famosas que o han perdido la vida en condiciones misteriosas, quizás por el abuso de sustancias, o se han suicidado. Y el comentario que aparece arriba o abajo de este meme es, así también se ve la depresión. Y esto me parece inquietante, no me parece justo la idea adecuada de cómo proponer prevención, porque lo que hace es generar un sentido de alerta, es como alarmar a todo el mundo, hacernos pensar a todos que las personas que conviven contigo, ya sea que estén contentas o no estén contentas, están en peligro o están sufriendo o están pensando en suicidarte y que además habría que hacer algo al respecto, que además tendrías que tener una acción ahí para ayudar a la prevención. Y entonces se moviliza una motivación quizás que genera culpa y le dice a las personas que deben de estar atentos, deben de estar preocupados, deben de hacerse cargo de evitar que vaya a ocurrir una conducta suicida en alguna persona que conozcas, ¿no? Y entonces empiezan las personas a poner en sus redes sociales, tú ven a la hora que sea, aquí siempre hay café para una platiquita, si te sientes triste, ven, ¿no? Y la verdad es que eso es un poco difícil. Todas y todas las personas que conozco tenemos vida, tenemos retos, tenemos problemas, tenemos familia, tenemos trabajos, tenemos deudas, tenemos presiones.
todo el mundo tenemos el tiempo limitado y decir que en cualquier momento estaremos disponibles es, eh, es equivocado, es exagerado, ¿no? Entonces, no creo que esa sea la, la manera, ¿no? Y además es como, viene desde esta idea de que la persona que de pronto quiere quitarse la vida busca establecer contacto, hablar con alguien y que ese alguien no estuvo disponible. Pero no siempre podemos estar disponibles, ¿no? Em, Luego otros que ponen en sus muros una cosa como copia y pega, si alguien, para que yo sepa que alguien me está mirando. Así si un día yo necesito algo y lo pongo en mis redes sociales, yo sabré que hay gente a la que le importo. Creo que estos mecanismos que aparentemente son de prevención son más bien de generación de culpa y no son útiles, ¿no? Sabemos que el suicidio ha aumentado, no se ha reducido, sobre todo después de la pandemia, y no se ha reducido gracias a las redes sociales y al estar al pendiente de ellas, ¿no? Incluso habrá veces en que quizás su participación sea negativa a la de la prevención, contraria a la de la prevención. Entonces, creo que lo primero que nos tendríamos que preguntar, ya sea como facilitadores en procesos de paz o como una persona preocupada y que quiere contribuir a ser un agente de protección, un agente que cuide, que dé mejores posibilidades a una persona que está sufriendo, es comprendemos la experiencia de quien piensa suicidarse, sabemos qué está pasando y, y voy a tratar de complejizar esto y decir, la experiencia de la persona que está pensando en suicidarse es una constelación de situaciones. Voy a tomar agüita. Vuelvo. Eh, el, la persona que está preguntándose, ¿y si acabo con todo? ¿No? Aquí le pongo como, ¿y si acabo con todo? Y luego hago una flechita y pongo, con todo el sufrimiento. Esto es lo que me es importante compartir. La persona que piensa en acabar con todo, no piensa en acabar con la vida como principal objetivo. No piensa en acabar con sus posibilidades o con lo que está bien. Lo que piensa es acabar con el sufrimiento. Y a veces el sufrimiento se vive en varios mundos experienciales. Como seres humanos nos experimentamos como cuerpos, como mentes, como seres sociales, como seres espirituales. Y digamos, estas son distintas dimensiones de nuestra experiencia humana. Entonces, como seres humanos, a veces tenemos sufrimientos que afectan el cuerpo, a veces tenemos sufrimientos que afectan la mente, a veces tenemos sufrimientos sociales o relacionales de vinculación, y otras veces tenemos sufrimientos espirituales. Entonces, para señalar un poco, para ponernos un poco en contexto, pues decir, el sufrimiento del cuerpo se puede vivir cuando estamos pasando por alguna enfermedad, cuando vivimos dolor intenso, súbito, dolor crónico, cuando tenemos estrés, cuando está afectado por drogas, y luego sabemos que algunas cosas se relacionan, ¿no? Como el dolor crónico también nos acerca al mundo de las drogas, a veces de manera legal, pero drogas que son muy dañinas para el cuerpo. El sufrimiento del cuerpo también tiene que ver con el sufrimiento de su sustentabilidad, es qué tanto se está gastando más de lo que se está recuperando y además qué tanta confianza tiene el cuerpo en que tendrá los recursos necesarios para seguir viviendo. El agotamiento propio también del exceso de trabajo, del exceso de presiones.
Seguramente también en el cuerpo están otras cuestiones como el temperamento y nuestras posibilidades genéticas, etcétera, ¿no? Entonces, a veces en el cuerpo se vive un enorme sufrimiento y, y otras veces es en la mente y otras veces es en los dos. Bueno, entonces, pero vamos a irnos por partes. En la mente, ¿no? Hay momentos en que la mente se vive en un estado de profunda desesperación, confusión, como atrapada, como si no mirara salida por ningún lado, sin soluciones, embotado. A veces la mente no encuentra quién es, quién soy, cuál es mi identidad, qué es lo que puedo llamar yo mismo. Ya no me encuentro a mí mismo. ¿Qué utilidad tengo? ¿De qué sirvo en este mundo? ¿Qué valor tengo? ¿No? Entonces, a veces hemos aprendido cosas como que valemos por ser fuertes o que valemos por ser bonitos o que valemos por ser muy machos o que valemos por ser muy inteligentes y cuando algo sale mal, entonces, ¿qué valor tengo? ¿Qué utilidad tengo? Entonces, a veces la mente sufre, a veces el cuerpo sufre y a veces la mente sufre. Y a veces cuando el cuerpo sufre, la mente sufre, porque no puedo, estoy enfermo de mi cuerpo, no puedo trabajar con la misma intensidad que normalmente, y entonces mi mente también empieza a dudar de su valor, de su utilidad, se empieza a embotar, ¿no? Por ejemplo. A veces lo que nos hace sufrir son nuestros vínculos sociales. No sé, a veces son temas de desamor, de sentirme que no soy apreciado. A veces son temas de violencia. A veces hay una sensación de mucha distancia con los otros, de profunda soledad, de que los demás exigen de mí cierto comportamiento para yo volverme aceptable. A veces me vivo en un estado de profunda incomprensión, como que no entienden cómo es ser yo, no me aceptan como siendo yo. A veces nos vivimos en estados de mucho juicio, de mucha crítica, que alimenta una sensación de vergüenza, porque cuando no nos sentimos aceptados siendo como somos, el sentimiento que emerge casi siempre es vergüenza, o nos da mucha culpa lo que hemos hecho y no hemos sabido como encontrar una manera de restaurar nuestras relaciones o de cuidar nuestros vínculos. A veces es justo porque hay problemas en las relaciones, en los vínculos, que la mente sufre. A veces es porque hay problemas en el cuerpo que se afectan nuestras relaciones, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo un cuerpo físicamente aceptable socialmente y entonces eso me lleva a mucho estrés y eso me lleva a sentirme embotado. Luego tenemos también la otra dimensión, la otra cosa que nos hace humanos, que es que tenemos una relación con el más allá, con lo que nos trasciende, con lo que es más que nosotros mismos y nuestros seres cercanos. Y a veces esta experiencia de sufrimiento se siente como un sinsentido. ¿Qué significado tiene lo que hago, lo que me pasa? ¿Tiene valor? Es valioso? ¿Es para algo? Lo que me ocurre tiene algún sentido o significado? Hay, realmente hay un Dios, ese Dios me juzga, me acepta, me ama, y si no hay, y si nada más somos un accidente, y qué sentido tiene, y si acabo de vivir una situación muy difícil que pone en riesgo mi fe, y si morir más bien fuera un consuelo, y existe la libertad para poder elegir si me quedo con mi vida o no. ¿Hay justicia en este mundo? Porque yo no la he sentido. Entonces, cuando hay un sufrimiento en el sentido de vida, cuando hay un sufrimiento en el cuerpo, en la mente y en los vínculos, y más cuando hay una constelación que los aúne todas, que las incluye a todas, cuando los diagramas de Venn se juntan y encontramos una persona con el cuerpo sufriente, la mente sufriente, sus relaciones sufrientes y su sentido de vida sufriente, entonces surge fácilmente la búsqueda de quitarme el sufrimiento y me puedo preguntar, ¿tendrá sentido seguir o será mejor acabar con todo? No es, no es fácil así, pero
A veces es difícil comprenderlo, pero no estamos comprendiendo quizás porque no estamos imaginando lo doloroso de la conjunción de sufrimientos, ¿no? Y entonces, por lo general, cuando alguien dice, y se acabó con todo, lo que recibe es una mirada incompleta de su sufrimiento, ¿no? Entonces, habrá quien diga, pero ¿cómo? ¿Cómo que te quieres quitar la vida? No, eso es un asunto de tu cuerpo, de tu mente que está produciendo químicos incorrectos y tómate unas pastillas y con eso vas a estar bien. O, o es un asunto de tu mente, ¿no? Tú estás pensando mal. Si tú vas a terapia, entonces todo se va a ordenar y todo se va a aclarar y entonces vas a saber que todo está bien y que mereces seguir. O es un asunto de vínculos, y entonces yo digo, el café está siempre puesto y tú ven y tómatelo cuando quieras. O es una cuestión espiritual y entonces yo trato de convencerte de que Dios sí existe y de que si lees la Biblia o si lees el Corán, ¿no? O si meditas o lo que sea, entonces tú encontrarás tu sentido en esta vida y a veces es así, ¿no? Entonces he visto intentos de prevención suicida dentro de personas religiosas donde dicen, no tienes que llamar a ningún número de emergencia, solamente tienes que ver la Biblia. Y he estado en conferencias de psiquiatras donde dicen, no tienes que cuestionar tus vínculos, ni tu mente, ni tu búsqueda de sentido. No, 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 lo único que necesitas es tomarte una pastilla porque es bipolaridad o depresión. He visto otras personas que dicen, nada más ve a terapia, con eso es suficiente. Y hay otros que dicen, no, nada más con que platiques y lo saques, todo va a estar bien. No, no es así, ¿no? Cada ser humano que contempla acabar con su vida se encuentra en una situación única y a menudo es única y irrepetible e incomprensible para quien no la ha vivido. Una persona en una constelación de sufrimiento puede encontrar consuelo en lo que nosotros llamamos un espacio y tiempo de paz. ¿Qué es un espacio y tiempo de paz? Un espacio y tiempo de paz es un lugar donde es un lugar-tiempo donde la persona pueda sentir su experiencia física, aun cuando no pueda cambiarla, pueda hablar de su experiencia con sus vínculos, encontrando cercanía y contención, pueda expresar sus pensamientos, incluidos los que nos parecen peligrosos, y puede cuestionar libremente su fe y su sentido. Es un lugar donde se puede sentir lo que se siente, pensar lo que se piensa, experimentar lo que se experimenta. Es un lugar tiempo seguro para decir y vivir las cosas como se sienten y como se viven. Es raro encontrar a veces un espacio así porque si yo hablo de que mi dolor físico me hace dudar de mis ganas de seguir con vida, por lo general lo que voy a encontrar es un, no, 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 pues tómate algo o no pienses así, y entonces me siento más aislado porque la reacción de la gente es como desvalorar mi experiencia. Entonces, los espacios tiempos de paz me permiten encontrar un lugar, un tiempo donde mi experiencia sea comprendida y validada y donde yo pueda sentirme como me siento, aún en estados de excesivo sufrimiento. En un espacio y tiempo de paz, que puede ser tomarse un café con alguien, que puede ser un círculo de conversación de personas que sufren, que puede ser un espacio de psicoterapia, un espacio de terapia, un espacio de reunión de personas que han vivido algún tipo de experiencias, como, no sé, la pérdida de un ser querido o lo que sea. Un espacio y un tiempo de paz. Lo que sí es un espacio de consuelo, es un espacio que conforta desde el sentir que yo puedo ser acompañado en mi experiencia abismal, como del abismo de vacío, de sinsentido, y que yo puedo sentir que se me acompaña, que se me ama, que se me recibe.
en ese sinsentido. Es un espacio que también permite la reflexión, y esos espacios que permiten la reflexión a veces desatoran el embotamiento de la mente y permiten ver alternativas. Es un espacio que se puede volver una matriz de posibilidades, y quizás por eso pongo unido. Es un lugar que posibilita ver otras opciones. Y yo quiero aclarar esto, y esto es muy importante, ¿no? Por eso cuando digo que está abierto para todo público, esta clase, lo digo con una advertencia. Es un espacio-tiempo que no todo el mundo puede dar, ni todo el mundo tiene que poder darlo, porque no todo el mundo puede dar el quedarme ahí con la experiencia del otro. O sea, si yo me voy a desesperar escuchando el sufrimiento del otro, pues no tengo por qué ser yo quien ofrezca este espacio. A veces se nos juzga a todos por no ser suficientes contenedores del sufrimiento del otro, pero a veces no hemos encontrado nosotras mismas y nosotros mismos espacios de contención para nuestro propio sufrimiento. Entonces, yo cargo mi propia cuota de sufrimiento, y tener que hacerme cargo de sostener el sufrimiento de otro, eso es no siempre posible. Entonces, no todo el mundo puede, y algunos pueden. Y esos algunos pueden porque, pues, no sé, han tomado la formación con nosotros, porque saben de, de escucha activa, porque pueden acompañar un proceso, porque son terapeutas, porque tienen una formación en orientación en crisis, porque se han preparado, porque tienen además la madurez quizá como para sostener el sufrimiento del otro sin entrar en pánico, pero no todo el mundo puede. Y hay que hacer otra acotación y otra aclaración y otra situación me parece bien importante. Hay cosas que el espacio-tiempo de paz no hace. No quita las enfermedades, no quita el dolor físico, no quita los efectos de la droga, no quita el agotamiento. Hay algunas empresas que hacen sus grupos de contención que para apoyar por la protección psicosocial del estrés que generan, pero a ver, el estrés, el tener un espacio para hablar del estrés no quita los estresores, ¿no? En los espacios tiempos de paz no cambian las condiciones culturales y sociales que contribuyen a la desesperación y a la exigencia. No cambian las condiciones económicas, no cambian las condiciones de violencia, el rechazo, el desprecio y el abuso. Entonces, que una persona encuentre un espacio para poder, un espacio-tiempo para poder expresarse, para encontrar contención, para recibir cuidado, para generar posibilidades, pues bueno, pero también tenemos que entender que tiene que seguir viviendo en un mundo con condiciones difíciles. Entonces, que hay límites para lo que el facilitador, el amigo, el terapeuta, el contenedor puede ofrecerle a la persona que piensa quitarse la vida. No es solo eso, no solo necesitan un espacio y tiempo de paz. Muchas veces necesitamos mejores condiciones y no siempre podemos encontrar manera para dar esas mejores condiciones. Entonces, prevenir el suicidio, ¿qué quiero decir con respecto a eso? Quiero decir que nadie es capaz por sí mismo de evitar un suicidio. Eso es un punto que me parece muy importante decir. Mm, Si alguien en tu vida alguna vez se quitó la vida y tú te preguntas si tú no pudiste haber hecho algo más, porque si hubieras sabido de la escucha activa o del espacio-tiempo de paz, o si hubieras tomado un curso, o si hubieras estado más atenta o más atento, o si no te hubieras estado fijando tanto en tu trabajo, etcétera. Recordar que no es un asunto de ti mismo evitando una situación así, es mucho más complicado, son varios mundos que colapsan en un momento dado. Prevenir el suicidio sería generar una mirada compasiva a quienes viven con dolor o enfermedad,
y considerar su derecho a optar por un suicidio asistido. ¿Por qué creo que prevenir un suicidio violento es algo que podemos lograr si consideramos el derecho de la persona que vive dolor crónico a decidirlo bajo su propio riesgo emocional, social y espiritual, ¿no? Es decir, yo no le puedo imponer la fe a nadie. Si yo creo en, en que hay un sentido para el sufrimiento, que Dios quiere que vivas, etcétera, pero la otra persona no lo cree así, creo que es mejor escucharle y concederle la posibilidad de elegirlo con una situación amigable, rodeada de seres queridos y no tan violenta, que provocar una situación más dramática. Prevenir el suicidio es preparar personal que pueda en las escuelas, en las familias quizás, en las empresas, en los hospitales, en las cárceles personales, que sepan sembrar espacios de contención, que sepan sembrar espacios, tiempos de escucha, de compasión, de comprensión, con los límites que estos tienen. Y prevenir el suicidio es fundamentalmente, o sea, si vamos a realmente querer prevenir el suicidio, tendremos que hacer este mundo un mundo más amigable. Tendremos que estar por encima, trascender, darle un paso más allá a la cultura de la violencia, a la cultura de la imposición, de todo se logra luchando, del machismo, del yo me defino por ser alfa y ser más fuerte que los demás y no necesito ayuda y yo puedo todo, ¿no? Un mundo más amigable es un mundo con suficiente justicia social, con acceso suficiente a los derechos humanos para cada individuo, donde, donde lo que es donde lo suficiente sea accesible para cada persona, lo suficiente para que puedan vivir sin exceso de miedo, de estrés, de angustia. Se necesita más justicia. Se necesita un tejido social sólido, mejores vínculos, relaciones de cooperación. Se necesita sentir que yo puedo coexistir con otros seres humanos y esto es posible. Los que hemos estado en el estudio de la paz o en la terapia, sabemos que con ciertas condiciones se pueden encontrar maneras de convivencia pacífica, que sabemos que están los métodos de justicia restaurativa, por ejemplo, que, que hacen que las personas que dañan el tejido social enfrenten su responsabilidad, pero que además contribuyen después a tejerla de una manera más sólida. Hay maneras de estar tejiendo redes de vinculación, redes de amor, redes que permitan que fluya una ética del respeto, una ética donde yo entienda que la dignidad del otro es perfectamente similar a la mía, que yo no tengo el derecho de ignorar, de despreciar al otro nada más por su diferencia. Y tener una ética donde yo entienda que el sufrimiento de cada ser humano y de cada ser, probablemente de cada ser vivo, es algo que me confiere, que me compete, que me hace falta considerar. Y, y algo que quiero decir como para ir cerrando esta intervención es sin culpas. Si alguien se quita la vida, no es culpa de nadie en particular. Incluso si esa persona fue víctima de un abuso progresivo, de un abuso violento, de un abuso sexual, etc., es, no solamente participa en el suicidio el abusador, ¿no? La vergüenza social, la protección de los abusadores, el descuido de las personas
de los gobiernos o de los responsables de ofrecer el cuidado. En general, cada vida que alguien se quita tiene primero como la propia decisión de quitarla y después hubo una serie de cosas que fallaron, no alguien que falló, una serie de cosas que no estuvieron ahí de la manera que hacían falta, ni siquiera que fallaron, que no estuvieron como hacían falta. Y a veces no pueden estar como hacen falta porque es complicado y complejo. La, Mientras no transformemos nuestra manera de relacionarnos, mientras no mejoremos nuestro contexto de relacional, social y de vinculación, entonces habrá personas que se sientan demasiado solas como para querer seguir o querer encontrar su ayuda, ¿no? Y no tiene que ver con que o la mamá dejó de hacer, o que la pareja dejó de hacer, o que el hijo dejó de hacer. No, no. A veces los que intentan algo son los que más culpables se sienten, los que intentan ayudar. Pero hay un montón de situaciones allá que son muy relevantes. Si alguien que amas se quita la vida, te invito a pensar que amar a alguien no es tener que poder salvarle de todo sufrimiento. Amar a alguien no es tener que poder salvar a alguien de todo sufrimiento. No tienes que poder salvar a alguien de todo sufrimiento para poder decir que le amas. Puedes amar a alguien con todo y su sufrimiento y sabiendo que tú no puedes por ti misma, por ti mismo quitarle el sufrimiento. Si de casualidad te topas con esto y hoy estás pensando en quitarte la vida porque estás sufriendo mucho, quizá lo que quieres no es morir, sino dejar de sufrir. Quizá hoy están todos muy ocupados y no notan tu sufrimiento. Y bueno, date un respiro, ¿no? No tienes que decidirlo hoy. Puedes llamar al 800-911-2000 si estás en México y alguien ahí va a platicar contigo y quizás te, te recomiende maneras de negociar lo primero que hay que negociar. Es como más tiempo para decidir. Y a lo mejor si te das más tiempo, surgen nuevas posibilidades y nuevas perspectivas. ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, esta es una buena opción. Llama al 800-911-2000. Tú pensarías, bueno, es que a lo mejor mi pareja tendría que estar ahí cuando yo lo necesite, pero no, tu pareja también tiene su propia vida y a lo mejor está distraída y ocupada y también está sufriendo con sus propios temas. No, no somos cada uno de nosotros los únicos que sufrimos. Las demás personas también tienen sus sufrimientos y a veces creemos que el otro tiene que saber que nuestro sufrimiento es mucho más grave que el del otro. Y no siempre es así. Pero hay gente que te puede escuchar. En el 800-911-2000 te pueden escuchar. Y si no te escuchan, puedes ir a urgencias de un hospital y te van a ayudar a tranquilizarte. Luego, luego tendrás que tomar una decisión más reflexionada sobre si hay un sentido y una búsqueda para seguir avanzando hacia la vida. Bueno, esto fue el cuidado para las personas que piensan en suicidarse y sus seres queridos. Y bueno, yo espero que tenga algo de utilidad para las alumnas, para los alumnos de la formación de facilitadores en proceso de paz. Y si de casualidad a ti te tocó encontrarte con esta transmisión y la encuentras de utilidad, pues adelante, que te aproveche. Y si quieres compartirla o recomendarle a alguien que la escuche, se va a quedar aquí en la página de Centro Red. Bueno, gracias y hasta la próxima que se nos ocurra compartir una clase o alguna conferencia o alguna entrevista aquí en Centro Red. Hasta luego.